estamos aquí para servirle. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, venga donde nosotros. Y estamos orando para que sea un tiempo donde, que si está pasando por alguna situación o está en un proceso en su vida, hoy el Señor le hable a su corazón y pueda tener más claridad en lo que está pasando en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy quiero hablar de un tema que todo creyente va a experimentar en algún momento de su vida. Y estoy hablando de la fe en medio de las pruebas. Y si le ponemos un título a esto, vamos a titularlo de esta forma: fe en medio de las pruebas. Ahora, nadie le gustan las pruebas. Si yo pregunto, levante su mano, ¿cuántos le gustan las pruebas? Nadie va a levantar la mano. Los problemas, las situaciones, nadie. Nadie se levanta una mañana y dice, bueno, Señor, tráeme una situación hoy en día, tráeme escasez, tráeme problemas. Nadie le pide al Señor carga. Y sin embargo, las pruebas llegan a cada hogar, a cada matrimonio, a cada persona, a cada familia, a cada joven, a cada adulto, a cada pastor y a cada siervo del Señor. Ahora, y esto que quede bien claro, las pruebas no son una señal que Dios nos ha abandonado. No es una señal que Dios se ha olvidado de nosotros. Por el contrario, muchas veces las pruebas son justamente las herramientas que Dios usa para moldearnos, para formarnos, para purificarnos y acercarnos cada vez más a Él. Y cuando vamos a la palabra, ella no esconde esta realidad. La palabra nos muestra y nos dice en varios lugares que nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, que vamos a pasar circunstancias y cosas en nuestra vida, en este mundo. Ahora, Santiago específicamente escribe sobre esto. Y yo le voy a pedir ahí, si usted tiene su Biblia o su teléfono o nos acompaña en la pantalla, busque Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 al versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Y vamos a leer y luego que leamos vamos a orar para poner este tiempo al Señor. Si lo tenemos, dígame un amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, este pueblo que está aquí buscando de ti, queriendo escuchar de tu palabra, aprendiendo de lo que tú quieres enseñarnos en el día de hoy con este libro de Santiago capítulo 1. Padre, yo te pido que nos des discernimiento y sabiduría, que abras nuestro corazón y sea una tierra fértil para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te pido que quites toda duda, toda inquietud, toda cosa con la que vengamos desde afuera, Señor, y podamos, Señor, conectarnos contigo y con tu palabra, Señor, para que tu palabra traiga transformación a nuestras vidas, Señor. Te pido en lo personal que hables a través de mí, que seas tú, Señor, poniendo los pensamientos y palabras que vengan del Espíritu Santo, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí Santiago nos está hablando y nos está leyendo y nos está diciendo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y luego viene y dice: pues ya saben que la prueba de su fe, y esta versión que estoy leyendo dice, produce perseverancia. La que leímos decía
paciencia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que ustedes sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago no está diciendo que las pruebas sean agradables. Él nos está diciendo que las tengamos por gozo porque Dios está haciendo algo en medio de ellas. ¿Está conmigo? Y yo creo, mis hermanos, yo no sé si usted está pasando por algo el día de hoy, lo que sea, esto es lo que nosotros necesitamos escuchar hoy. Porque necesitamos una fe que no dependa de nuestras circunstancias cómodas, de que todo está bien, tenemos abundancia económica, tenemos salud, todo está, iba a decir una palabra venezolana fino, pero que todo está bien, pero nuestra fe no depende de nuestras circunstancias agradables en las que pasamos. Nosotros necesitamos una fe que se mantenga firme cuando el doctor nos llame y nos diga, tienes un diagnóstico difícil en tu vida. Cuando nos llamen y nos digan, tienes un problema con tu hijo en la escuela. Cuando haya un problema en el trabajo. Cuando nuestros hijos estén batallando con cualquier situación mental, física, como sea. Nuestra fe debe mantenerse firme cuando llegan respuestas que no estamos esperando. Como cuando estamos orando y arrodillados y Señor, te pedimos esto y no escuchamos nada, no encontramos respuestas. Cuando el camino se ve oscuro en nuestras vidas, ahí es cuando nuestra fe se debe mantener firme. Yo voy a poner una frase aquí en la pantalla que quiero que si usted quiere tómele una foto, anótelo, porque esto es clave. La fe verdadera no se demuestra en los momentos fáciles, la fe verdadera se revela en medio de la prueba. Porque es muy fácil nosotros andar con abundancia, con salud, todo está bien, el matrimonio, y estamos tranquilos, no necesitamos nada. Pensamos que no necesitamos de nada, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí realmente que nosotros demostramos quiénes somos en el reino de Dios. Hoy muchas personas en la iglesia, y cuando digo en la iglesia estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia del mundo. Muchas personas vienen a la iglesia sonriendo por fuera. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? No, excelente. ¿Cómo está la casa? Excelente. ¿El trabajo, el matrimonio? Estamos bien, gracias a Dios. Y se miran el uno al otro. ¿Cómo está? Estamos bien. Todo está bien, todo está perfecto. Pero por dentro hay sufrimiento. Por dentro hay dolores. Por dentro hay situaciones que están pasando que a veces nos ocasionan venir a adorar cargando con esos pesos de una manera silenciosa. Pero porque estoy en la iglesia debo demostrar que todo está bien y que mi matrimonio está bien y que me estoy riendo en todo lo que hago. Algunos están lidiando con presión familiar, otros con problemas económicos, unos con salud, unos con la pareja que no está haciendo las cosas que tiene que hacer, otros con indisciplina, otros con irresponsabilidad. Cada uno de nosotros estamos pasando por algo. Hay otros que están pasándolo más difícil, hay desánimo, hay ansiedad o, peor aún, tentación. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo estoy tratando de buscar a Dios? ¿Por qué me está pasando a mí si yo decidí de ir a la iglesia hace 3 semanas y ahora comenzaron los problemas en mi vida? Ahora se han levantado todas estas situaciones. Yo estoy tratando de servir al Señor. Y esa es la necesidad de este momento, cuando estamos en medio de pruebas. Porque ¿cómo sigo creyendo cuando la vida me duele? ¿Cómo yo me mantengo fiel cuando el plan de Dios no me está quedando claro en mi mente? ¿Cómo sigo caminando cuando la tormenta no se detiene? Y la respuesta no es pensar en positivo y
o hacer como que si nada estuviera pasando, o vamos a negar de que yo estoy pasando por un problema matrimonial y hago como los caballos, me pongo algo aquí, no miro para los lados y todo está bien. No, la respuesta es aprender a confiar en el Dios que gobierna en medio de nuestras pruebas. A confiar que en medio de mi proceso, en medio de mi dolor, en medio de mi situación, Dios, que es soberano, está gobernando en medio de lo que estoy pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí les tengo otra frase. La vida cristiana no promete ausencia de tormentas, no promete ausencia de problemas, no promete ausencia de dificultades, de escasez, de enfermedades. Pero ¿sabe lo que sí promete? Que Cristo estará con usted en medio de ese problema y de esa tormenta. Yo no sé si a usted eso le causa gozo o le causa alegría, pero saber que Dios, que el Hijo de Dios está conmigo en medio de mi dolor, eso me ayuda a seguir adelante, aunque lo que mis ojos están viendo es dificultad. Dele un grande aplauso al Señor por eso. Ahora, yo quiero desarrollar este tema y lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Primero, si está anotando, anote ahí este primer punto. Las pruebas que llegan a nuestras vidas no son casualidad. Dios las usa para probar y fortalecer nuestra fe. Santiago dice en el versículo 3, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto quiere decir que para Dios nada de lo que vivimos, de las situaciones, de los problemas, de lo que se levanta en nuestras vidas, viene por casualidad. O llega a nuestra vida por el azar. O que usted diga, bueno, es que yo soy muy mala suerte y las cosas me caen a mí. No. Llegan con un propósito a nuestras vidas. Ahora, yo quiero dejar algo bien claro, porque podemos pensar que cuando estamos caminando en pruebas o en dolores o en situaciones, es Dios quien causa esos dolores. Y esto quiero que quede bien claro. Dios no manda cosas malas a nuestras vidas. Dios es un Dios perfecto, que no peca, que no miente, que no tiene nada que ver con el mal, y por ende usted o nadie puede venir a decir, ay no, yo me fracturé la rodilla porque Dios me fracturó la rodilla. No, el Señor no va a fracturar tu rodilla, el Señor no te va a enfermar de cáncer, el Señor no te va a dar enfermedades porque pensamos que vienen de Él. No. Ahora, ¿sabe qué sí pasa? Que el Señor va a usar esa enfermedad, esa situación o esa prueba por la que estás pasando para traer un propósito bueno a tu vida. Él va a usar esta situación de lo que está pasando para mostrarnos algo real. Y es que si nuestra fe está cimentada y fundamentada en Él o en que las cosas salgan bien diariamente. ¿En dónde está tu fe cimentada? ¿Es tu fe real? ¿Genuina? En medio de tu proceso, el Señor quiere fortalecer lo que todavía está débil en cada uno de nosotros. Un buen ejemplo de esto es el oro. El oro se purifica con el fuego. Y Pedro habla de esto en el versículo 7 de su primera carta en el capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7. Pedro habla de esto, de que el oro, cuando se pasa por el fuego, es purificado. Dice, yo voy a leer el versículo 7 de la versión Dios habla hoy. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro.
su calidad debe ser probada por medio del fuego. ¿Está prestando atención? Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba, vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Qué maravilloso este mensaje, qué maravilloso este versículo. El fuego no destruye el oro, le quita las impurezas. Esto quiere decir que nuestras pruebas nunca se desperdician en las manos de Dios. Porque de la misma manera, cuando nosotros somos probados de una manera ilustrativa, como está hablando del oro, pasamos por el fuego, nos muestran que nuestra confianza está en Dios y no en nuestra comodidad. Estamos siendo limpiados de las impurezas que hay en nuestras vidas y así comenzamos a vivir una vida que agrade al Señor. Piensa en un niño que está aprendiendo a caminar. El niño se levanta y se cae. Se vuelve a levantar y se vuelve a caer. Sigue intentándolo y sigue intentándolo. Caerse forma parte del crecimiento. ¿Está conmigo? Si los padres nunca permitirían que su hijo batallara con esta situación, entonces nunca nuestros hijos aprenderían a caminar. Nunca. De la misma manera, Dios permite crecimiento espiritual a través de las luchas, de las pruebas y de las situaciones que pasan en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué pasa cuando andamos en tribulación, en problemas, en situaciones? Es ahí donde dependemos más de Dios. ¿Está conmigo? Así que cuando llegue la prueba a su vida, no diga, no, ya Dios me olvidó. Dios se olvidó de mí, yo no sé qué está pasando, yo estoy orando, pero Él se olvidó de mí. No, mejor dicho, digamos, Señor, ¿qué me estás enseñando en medio de este proceso? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esta enfermedad, de esta escasez, de este problema matrimonial, de mi situación económica, de mi situación migratoria? ¿Qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué estás edificando en mi vida? Así que si las pruebas no son en vanos, entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen duras? Y la respuesta no está en sobrevivir, ni en aguantar como sea, sino que debemos seguir confiando en el Dios soberano que está por encima de nuestra situación. Lo segundo que nos dice este mensaje el día de hoy es que la fe no se guía por lo que ves, sino por lo que Dios prometió. La fe no se guía por lo que ven tus ojos, sino por lo que Dios te ha prometido en su palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7, Pablo le dice a los corintios, mis hermanos, nosotros andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Las vistas, el ojo o la vista nos dice, yo solo puedo creer lo que están viendo mis ojos. ¿Se acuerda de Tomás? Hasta que yo no vea los huecos del Señor en sus manos o meta mi mano en su costado, no voy a creer. Tus ojos te van a decir que puedes creer lo que estás viendo. Ahora, la fe te está gritando y te está diciendo, yo confío en lo que Dios ha dicho, aunque mis ojos todavía no lo vean. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿se acuerda ese versículo que dice? La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve. En medio de las pruebas, mis hermanos, uno se siente mal. Uno anda como en un roller coaster. Uno va de arriba hacia abajo. Va subiendo y bajando. Todo parece complicado, todo parece imposible, pero la palabra de Dios no cambia. Su soberanía, a pesar de que estamos en dificultades, no cambia. Se mantiene siempre firme. El autor de Hebreos, en el versículo 2 del capítulo 12, dice que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe no comienza con nosotros. Nosotros no empezamos con nuestra fe. No depende solo de nosotros, depende de Cristo, que es fiel desde principio a fin. Por eso es necesario que cuando nosotros levantemos nuestra Biblia o que nos mantengamos conectados con la palabra, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque ahí vemos a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios milagroso, a un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios que está delante y pelea por nosotros. Y ese es el Dios con el que yo quiero caminar todos los días. Mire, en la palabra hay muchos ejemplos sobre esto. Abraham, los que están escuchando los mensajes del grupo de la iglesia, estamos hablando de Abraham, del padre de la fe. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, deja tu parentela y vete al lugar que te voy a decir. Él creyó, en fe le creyó a Jesús, al Señor. Miren a José. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado, lo acusaron falsamente, olvidado en la cárcel, pero Dios siguió obrando en su vida. Job perdió demasiado, perdió muchísimas cosas y fue él mismo que dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. Pablo y Silas en la cárcel, encarcelados, estuvieron cantando a medianoche. En otras palabras, lo que quiero decir, iglesia, es que nuestras circunstancias dolorosas o lo que estemos pasando deben mantener nuestra fe activa en el Señor. Así que hoy, todo creyente que está aquí, que nos está viendo, tiene que decidir sobre qué va a construir su vida. ¿En dónde yo voy a cimentar mi vida? ¿En qué voy a confiar mi vida completamente? Si tu fe está basada en los sentimientos, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando vengan las pruebas te van a tumbar, te van a derrumbar. Pero si tu fe está puesta en lo que Dios te ha prometido, las dificultades puede ser que te sacuden un poquito, pero las pruebas no te van a tumbar, no te van a derrumbar. Y el ejemplo muy práctico de esto es lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27, cuando dice que aquel que cimentó su casa en la arena y vino la tormenta, la casa fue destruida. Pero la casa que fue construida en la roca permaneció firme. Pregunta, ¿dónde estoy cimentando mi vida? Así que cuando venga la prueba, mis hermanos, abre tu Biblia, aférrate a las promesas de Dios, ora la palabra de Dios, habla verdad a tu vida, habla cosas positivas que el Señor ha escrito en su palabra para ti. Dejemos de ser tan negativos en todo lo que decimos. Hablemosle verdad a nuestro corazón. Dile, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, tú estás conmigo, tú vas a suplir todo lo que me falta. Señor, sabemos que todo lo que aman a Dios, las cosas que pasan, obran para el bien. Aleluya, eso. Para terminar, si las pruebas examinan nuestra fe y la fe debe permanecer en las promesas de Dios, hay una verdad que no podemos olvidar y es esta:
el plan de Dios no solamente es que salgas de la prueba, sino que salgas transformados. Y esto nos lleva a este último tercer punto. Dios usa las pruebas para nuestra madurez y no para destruirnos. En el versículo 4, Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa algunas. Y cuando Santiago habla de la palabra perfectos, aquí no significa que vivimos una vida sin pecados, sino que está hablando de que en Cristo estamos completos, de que en Cristo somos hombres y mujeres maduros, que llevamos la gracia de Dios y somos llevados a la plenitud de Dios. Miren, mis hermanos, esto duele decirlo, pero Dios está más interesado en trabajar en nuestro carácter que sacarnos de la prueba en la cual estamos. ¿Está conmigo? Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en sacarnos de la prueba nada más. Nosotros a veces decimos: Señor, por favor, quítame este problema, Señor, sácame de aquí. Y a veces Dios responde: es que a través de este problema yo voy a fortalecer tu vida. Es que a través de este problema tú vas a depender completamente de mí. Y hay un ejemplo claro de esto, y es el ejemplo de un atleta. Un atleta que no trabaja, un atleta que no hace fuerza, que no hace pesas, o que nadie se pone fuerte sin esforzarse. Nadie que no tenga un sacrificio en su vida no va a tener recompensa. En el caso del atleta, ningún músculo va a crecer si no hay presión. Y en medio de ese proceso de las pesas, de comer mejor, de hacer las cosas, de correr, sí duele, sí incomoda, pero eso es lo que te va a hacer más fuerte. Aquellos que están haciendo ejercicio y están corriendo. De la misma manera, Dios usa las pruebas en nuestras vidas. Nos incomodan, nos hacen sentir mal, pero está formando en nosotros fortaleza, resistencia, humildad, compasión y una dependencia profunda en Él. ¿Sabe qué pasa muchas veces, mis hermanos? Que después de una prueba, el creyente comienza a orar más, comienza a ser más compasivo, comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Se ve un hombre más sabio, un hombre más agradecido, un hombre consciente de que vive bajo la presencia de Dios. Y eso solo lo hace la obra de Cristo en nuestras vidas. Aterricemos este avión para terminar. Si estás pasando por pruebas familiares, no dejes de orar por tu casa. Si estás pasando por pruebas financieras, no dejes de ser fiel en el dar a Dios. Si estás pasando por pruebas de salud, no dejes de confiar en el médico por excelencia, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estás pasando por problemas emocionales, no te aísles de la iglesia, no te aísles del pueblo de Dios. Y si estás pasando por pruebas espirituales, no abandones la palabra ni la oración. Cuando venga la prueba, pregúntate: ¿voy a obedecer a Dios aunque me duela? ¿Voy a seguir adorando aunque esté llorando? ¿Voy a seguir sirviendo aunque me duela? ¿O voy a seguir confiando aunque la respuesta a mis oraciones tarde? Mis amados, Santiago nos enseña que las pruebas son para nuestro bien. Y eso suena difícil, o es difícil de digerir. Que la fe no descansa en nuestras
fuerzas en lo que tenemos, sino que descansa en las promesas de Dios. Así que, sea cual sea la prueba que hoy estés pasando o estés viviendo, aprovéchala. No dejes que derrumbe tu devoción a Dios. No dejes que tumbe tu conexión espiritual con la comunidad de la iglesia. No permitas que el enemigo calle tu oración y te robe la adoración. Aférrate a Cristo y mantén tus ojos en Él. Sigue caminando por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie. Hoy vamos a terminar este día recordando lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así que le voy a pedir a los ujieres que pasen la Santa Cena. Vamos a celebrar y recordar lo que el Señor hizo en la cruz, aquel en el pasado, y vamos a recordar el futuro de su segunda venida acá por su iglesia. Mientras usted va recibiendo los utensilios, le animo que ahí en su lugar individual comience a orar en el Señor. Póngase a cuentas con el Señor, comience a orar. Si hay algún peso en su vida, si hay algún dolor, si hay alguna situación, algún dolor que ha sido causado por la iglesia en algún momento, y estoy hablando de la iglesia en general. Si usted vino con un problema difícil, ahí donde está en su oración, ahí individual, agarre y comience a orar y pídele al Señor que le perdone. Pídele al Señor que siga guiando su vida, que nos pongamos a cuentas con Él si venimos de una situación difícil o que hicimos algo que no le agrada a Él. Ahí, mientras usted agarra el jugo y la galleta,